Vamos a hacer un breve repaso por la historia de la península ibérica durante la Edad Media. Para ello, nos tenemos que remontar al Imperio Romano. Como recordáis, el Imperio Romano se había dividido en dos imperios, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, con destinos totalmente diferentes. Recordáis que el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 debido a la invasión de los pueblos bárbaros, mientras que el Imperio Romano de Oriente se mantuvo hasta el año 1453 con la denominación de Imperio Bizantino. Como podéis ver aquí, en la península ibérica se van a suceder una serie de invasiones de pueblos provenientes, algunos de ellos del centro de Europa y otros de Asia. Estos pueblos son los suevos, los principales de ellos son los suevos, los vándalos, los alanos y los visigodos. De tal forma que muchos de estos pueblos van a pasar por la península ibérica, como hemos visto, de camino a otras tierras, pero algunos de ellos se van a quedar, entre otros los suevos y principalmente los visigodos. De tal forma que en el siglo VI tenemos configurado ya el reino visigodo como la principal organización política que tenemos dentro de la península ibérica. El reino visigodo va a adoptar algunas de las características del Imperio Romano, como por ejemplo el uso del latín o el establecimiento de la religión cristiana, del cristianismo, como la religión oficial del Estado. La capital del reino visigodo va a ser Toledo. Esto es importante ya que es más fácil entender cómo se va a llevar a cabo la invasión de la península ibérica por parte de los musulmanes, entendiendo que el reino visigodo está asentado en la mayor parte del territorio de la península y es un reino en el cual la población es muy escasa y el control por parte de la monarquía del territorio y de la economía del reino no es muy efectivo. Ya sabéis que en el año 711 llegan los musulmanes por el estrecho de Gibraltar, por Tarik, por Tarifa. Tarik va a ser la persona que se va a encargar de la invasión y rápidamente, en muy pocos años, van a ocupar la mayor parte del territorio de la península ibérica. La evolución política de Al-Ándalus va a pasar por distintas fases. En un primer momento se va a producir una fase de conquista del territorio, que va a ser rápida, hasta que en el año 722 se produce la batalla de Covadonga, que va a hacer que se replieguen las tropas musulmanas y que no lleguen a conquistar la parte del norte de la península ibérica. Sin embargo, van a continuar por el sur de la actual Francia hasta el año 732, en el que se produce la batalla de Poitiers, lo que va a hacer que se replieguen los musulmanes a los Pirineos y que finalice la ocupación de prácticamente todo el territorio de la península ibérica, salvo el territorio ocupado por los cristianos que huyeron de los musulmanes. Bien, esta primera etapa, que va desde el año 711 hasta el año 756, es denominada el Emirato dependiente de la capital del Imperio Islámico, que estaba en Damasco. Depende política y religiosamente. La segunda etapa de la evolución política va a ser el Emirato independiente. Se sucede desde el año 756 hasta el año 929 y en este periodo el emirato va a ser dependiente políticamente, o mejor dicho, dependiente religiosamente de la capital, que ahora está en Bagdad, pero va a ser independiente políticamente. En el año 929 es cuando comienza el Califato de Córdoba, mediante el cual Al-Ándalus se independiza política y religiosamente de la capital, de Bagdad, convirtiéndose en un estado totalmente independiente. El califa, que va a tener su sede en Córdoba, el califa va a tener todos los poderes políticos y religiosos. Desde el año 929 hasta el año 1031,
el califato de Córdoba va a ser uno de los reinos más poderosos de toda Europa. Y el florecimiento político y cultural, económico del califato de Córdoba va a ser fundamental e importantísimo. Pasamos aquí a otro mapa donde vemos el fragmentamiento que se produce del territorio de Al-Ándalus tras la caída del califato de Córdoba. Es el periodo que se conoce como los reinos de Taifa, que dura desde el año 1031 hasta el año 1085. Debido a la debilidad del califato, el territorio se va a fragmentar en distintos reinos. Uno de los más importantes va a ser el de Zaragoza o el de Toledo, y estos reinos van a ir perdiendo poder político y militar también con respecto a los reinos cristianos. Ya sabemos que cuando los reinos cristianos tienen más poder, Al-Ándalus va perdiendo territorio y va teniendo cada vez menos poder. Ante el problema de la conquista de territorios por parte de los cristianos, estos reinos van a pedir ayuda a un imperio africano que se había creado en el actual Marruecos, que era el imperio almorávide. Los almorávides van a llegar a la península ibérica, mandados a llamar por los reinos de Taifa, y van a conquistar el territorio de Al-Ándalus, anexionándolo a su imperio. Este imperio almorávide en la península ibérica va a durar desde el año 1085 hasta 1144. En el año 1144 cae el imperio almorávide y se vuelve a dividir otra vez el territorio en lo que denominamos los segundos reinos de Taifa. Se va a volver a fragmentar. Esta fragmentación va a durar muy poco, ya que se va a crear un nuevo imperio en Marruecos también, el actual Marruecos, que es el imperio almohade. Y de nuevo, los almohades van a conquistar el territorio de Al-Ándalus y lo van a unificar y acabar con esos reinos de Taifa y anexionar al imperio africano. El imperio almohade dura desde el año 1147 hasta el año 1224. Al desaparecer este imperio almohade, van a sucederse lo que denominamos los terceros reinos de Taifa, a partir del año 1224. Hasta el año 1238, porque poco a poco van a ir cayendo todos esos territorios, quedando exclusivamente el reino nazarí de Granada, que se funda en el año 1238 y que dura hasta el año 1492 con la conquista de los reyes católicos. Es muy importante tener en cuenta cómo se va a desarrollar la economía de Al-Ándalus, porque va a ser uno de sus aspectos fundamentales. La economía va a estar basada principalmente en actividades agrarias y en comercio. Dentro de las actividades agrarias destacamos la ganadería, especializado en ganadería ovina, en caballos, en animales de corral y también en gusanos de seda. Le van a dar mucha importancia también a la minería y principalmente a la agricultura. Dentro de la agricultura hay que destacar, por un lado, las actividades de secano, con la gran importancia que tiene la trilogía mediterránea, cereales, vid y olivo, y la gran importancia que va a tener también el desarrollo del regadío. Van a ser unos expertos en sistemas de regadío, van a desarrollar un sistema de embalses, de acequias, pozos, norias, y van a desarrollar mucho también el abono, de tal forma que la agricultura de regadío va a ser fundamental para la economía de Al-Ándalus. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una serie de actividades urbanas en las que destacan la artesanía, con la preponderancia del desarrollo de los productos y de la producción de la seda, cristal, cerámica y papel, que los musulmanes van a ser quienes introduzcan el uso y la producción del papel en Europa a través de Al-Ándalus, y el comercio, que va a ser fundamental también. El comercio tanto interior, en el interior de las ciudades, con la importancia que tienen los zocos en el centro de la ciudad, y el comercio exterior, con una gran importancia de las rutas terrestres y marítimas, la exportación de tejidos como la seda y la ruta entre Europa, Asia y África. La sociedad en Al-Ándalus
va a estar dividida entre los musulmanes, los no musulmanes y los esclavos. Dentro de los musulmanes estaban los árabes, que son los que proceden de esa élite que habían conquistado la península ibérica y que son los que tienen las tierras y el poder, los bereberes, que son también conquistadores procedentes del norte de África, de la zona de Marruecos, y tenemos también a los muladíes, que es la población procedente de los antiguos hispano-visigodos que adoptaron el Islam. Por el otro lado están los no musulmanes, que en principio eran aceptados sin ningún problema y convivían con los musulmanes, conservando sus características, sus costumbres y pagando impuestos. Los no musulmanes van a ser los mozárabes, que son descendientes de los hispanos visigodos, que van a mantener su religión cristiana, y los judíos. Y por el otro lado están los esclavos, que son quienes desarrollan gran parte del trabajo menos o más pesado, por así decirlo, más fuerte. La cultura va a ser uno de los aspectos fundamentales de Al-Ándalus. Los hispano-musulmanes van a desarrollar una cultura tremendamente rica en comparación con la cultura medieval europea existente en ese mismo momento. Van a desarrollar traducciones y comentarios de obras científicas griegas y van a hacer importantes aportaciones en cuanto a legislación, astronomía, matemáticas. No podemos olvidar que los números que utilizamos en la actualidad son originariamente introducidos por los musulmanes en Al-Ándalus, así como la introducción del número 0 y la importancia que tiene el álgebra, por ejemplo. La filosofía, con figuras tan importantes como Averroes, Maimónides, o la medicina, con figuras tan importantes como uno de los médicos más importantes que nació aquí en Jaén, que fue Ibn Saprut. Pasamos a ver la evolución de los reinos cristianos, que es paralela a la evolución de Al-Ándalus, es decir, cuanto más fuerte es Al-Ándalus, menos fuertes son los reinos cristianos y al contrario. En un primer momento, en los mapas anteriores hemos visto cómo los cristianos que no aceptan la invasión de los musulmanes se repliegan en la zona del norte de la península ibérica en torno a la cordillera cantábrica. Ahí en esa franja cantábrica y en la franja pirenaica se van a desarrollar los reinos cristianos, los primeros reinos cristianos. Vemos que de esos originales núcleos de resistencia va a haber una evolución en torno al siglo X. Ahí se van a crear, por un lado, del núcleo cantábrico va a desarrollarse el reino de Asturias, que posteriormente evolucionará hacia el reino de León. Por eso tenemos la denominación de reino astur-leonés. Forma parte del reino astur-leonés el condado de Castilla, que posteriormente se va a separar y a independizar. Por otro lado, tenemos los núcleos pirenaicos. Los núcleos pirenaicos está por un lado el reino de Pamplona, el reino de Aragón y los condados catalanes. El reino de Pamplona está en el Pirineo occidental y se fragmentará, luego desaparecerá y se fragmentará en dos reinos diferentes. La parte más occidental se anexiona al condado de Castilla y la parte más oriental formará el reino, o se fragmentará formando el reino de Aragón. El condado de Aragón en el Pirineo central y los condados catalanes en el Pirineo oriental, que forman en un primer momento parte de la marca hispánica, que está relacionado con el reino franco y que posteriormente se independizará. Aquí vemos una evolución ya en el siglo XI, en el cual Castilla va a avanzar conquistando territorios por un lado, León va a avanzar conquistando territorios al sur, Aragón y los condados catalanes van a avanzar conquistando territorios a los reinos de taifas, que son más débiles, como hemos visto anteriormente.
Todos estos reinos van a avanzar hacia el sur, menos Navarra. Navarra no cuenta con territorio suficiente, ya que al sur le cierran el paso Castilla y Aragón. En el siglo XII vemos cómo estos reinos han ido evolucionando. La corona de Aragón está formada por varios reinos. Está formada por los reinos de Aragón, Valencia, que va a ser conquistada posteriormente, los condados catalanes. Vemos la evolución del Reino de Castilla y del Reino de León, del cual se ha dividido y extendido el Reino de Portugal. En el siglo XIII veremos cómo León, el Reino de León y el Reino de Castilla se han unido en un solo reino y van a seguir avanzando, conquistando territorios hacia el sur. En el año 1212 va a ser un año muy importante porque se va a producir la victoria por parte de los reinos cristianos de las Navas de Tolosa, lo que le va a permitir la conquista del Valle del Guadalquivir. Se van a conquistar por parte de Fernando III el Santo, por ejemplo, la ciudad de Jaén en el año 1246 y luego posteriormente Córdoba, Sevilla, por parte de su hijo Alfonso X, el Sabio, hasta llegar al Océano Atlántico. Por un lado, la conquista hacia el reino nazarí se va a paralizar aquí hasta el año 1492, en que la van a finalizar los reyes católicos. Pero por otro lado, la conquista del estrecho de Gibraltar sí se va a producir y van a seguir avanzando hacia el Atlántico, conquistando las Islas Canarias. La corona de Aragón, por su cuenta, ya habíamos dicho antes cómo había conquistado el reino de Valencia y va a frenar obligatoriamente su evolución hacia el sur porque no hay más territorios para conquistar, pero van a lanzarse a la conquista del Mediterráneo, conquistando Sicilia, Córcega, Nápoles, fundando el reino de Nápoles en el sur de Italia, y los ducados de Atenas y de Neopatria en Grecia. Vemos que Navarra queda aquí aislada y además mantiene una política de lazos directos con el reino de Francia, hasta que posteriormente, a principios del siglo XVI, sea anexionada a Castilla. Y el reino de Portugal, que va a mantener una conquista diferente hacia el sur también, hasta que se frena en el siglo XIII con la conquista del Algarve, que es el sur del actual Portugal. La economía de los reinos cristianos va a ser, vamos a ver muchas diferencias, porque hasta el siglo XI va a ser una economía de autoconsumo, una agricultura y una ganadería de autosubsistencia y un comercio prácticamente inexistente. Mientras que a partir del siglo XII va a ser una economía mucho más abierta, en la cual en la corona de Castilla va a tener una gran importancia la ganadería. Por eso se van a desarrollar el concejo de la Mesta, que va a tener una gran importancia económica, porque una de las principales fuentes de riqueza de Castilla va a ser la exportación de la lana de las ovejas merinas, que se va a producir por toda Europa. Y por otro lado también la importancia de la agricultura con la trilogía mediterránea. Mientras que en Aragón van a tener una gran importancia las actividades agroganaderas, va a tener importancia, una gran ponderación también en la economía, la agricultura de secano, pero también la de regadío, la de huerta, y el comercio con esa expansión mediterránea que hemos visto anteriormente en el desarrollo político. Dentro de los reinos cristianos, pues se va a producir ese fenómeno de repoblación. Todos esos territorios conquistados a los musulmanes tienen que ser repoblados y va a haber distintos tipos de repoblación. Aquí vemos, por ejemplo, la presura, mediante el cual la aldea de realengo y los campesinos libres son los que van a ocuparse de estas pequeñas propiedades. La repoblación concejil, que está realizada por los reyes y por los concejos. La repoblación a través de capitulaciones y la repoblación a través de repartimientos, que es la que se realiza por las órdenes militares.
La sociedad de los reinos cristianos, vamos a ver cómo por un lado están los privilegiados, en esa pirámide de sociedad que hemos visto ya muchas veces a lo largo del curso. Están los privilegiados, que no pagan impuestos, son la nobleza, que viven con grandes propiedades en sus castillos, y el clero. Por un lado, los monjes y monjas que viven en los monasterios, por otro lado, los sacerdotes y obispos que viven en la iglesia. Y los no privilegiados, que son los que sí pagan los impuestos, que están por un lado los campesinos y por otro lado los artesanos y los comerciantes. En cuanto a la cultura de los reinos cristianos, vamos a destacar un elemento fundamental para el desarrollo cultural y también político y económico de los reinos cristianos, que va a ser el Camino de Santiago. Aquí tenemos el principal Camino de Santiago, que es el camino francés, que parte de Francia y que atraviesa el norte de la península ibérica hacia la ciudad de Santiago de Compostela. Va a ser muy importante el Camino de Santiago en el pasado porque va a fortalecer los vínculos políticos, económicos y culturales de los reinos cristianos con el resto de Europa, porque vemos que el Camino de Santiago tiene muchas raíces en todo el territorio francés y en toda Europa, desde Italia, centro de Europa, incluso los países nórdicos. Pero no solamente eso, sino que también entabla relaciones económicas y culturales con el sur. Vemos distintos caminos de Santiago, este sería el camino mozárabe, y hay mucho movimiento de población y también movimiento económico y cultural entre los territorios del sur y del norte de la península ibérica. Como sabéis, este Camino de Santiago pues prácticamente se perdió a lo largo de los siglos y a finales del siglo XX volvió a tener de nuevo una gran importancia tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndose en uno de los destinos culturales y turísticos más importantes de nuestro país. Con este rápido y brevísimo repaso por la evolución política, económica, social y cultural del Al-Ándalus y de los reinos cristianos en la Edad Media, espero que hayáis entendido un poquito mejor cómo fue el desarrollo en esos aspectos de nuestro territorio.